profesor de Derecho Constitucional tanto de pregrado como de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Constitucional, amigo también, ¿no?, de la firma, asociado también de la firma. El día de hoy está invitado para poder hablar sobre un tema crucial en la actualidad. ¿Cuál es? La vacunación y los derechos fundamentales vistos desde la Constitución. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Dios. Muchas gracias a ti y a Ineche González por la invitación. Aquí a su disposición para conversar de los temas a los que me has convocado vinculados con esta vacuna obligatoria, ¿no? A tu disposición, amigo. Juan Carlos, lo que nos trae a este laboratorio es la publicación del Decreto Supremo 168/2021 PM. Este Decreto Supremo, entre otras disposiciones, ha señalado, por ejemplo, uno de los puntos, en el 14.5, es que, 1. Los pasajeros del servicio de transporte interprovincial terrestre mayores de 45 años, en los 4 niveles de alerta, es decir, en todo el Perú, solo podrán abordar si acreditan su dosis completa de vacunación. Es un punto. El otro, que a partir del 15 de diciembre, las personas mayores de 18 años no podrán acceder a lugares o espacios cerrados si es que no cuentan con la vacunación completa COVID. ¿Ya? Ese es el segundo punto. Tercero, que a partir del 15 de diciembre, todas las empresas con más de 10 trabajadores van a tener que tener la vacunación completa de todos sus trabajadores si quieren realizar labor presencial. Entonces, en esos puntos, Juan Carlos, ¿tú qué opinas respecto a la adopción de esta norma? Bueno, al respecto hay que tener presente lo siguiente, querido amigo. Ya esto es algo que se ha trabajado mucho a nivel teórico, pero también a nivel de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Para empezar, no hay ningún derecho fundamental que sea absoluto, ¿no? Eso quiere decir que los derechos en general, cualquiera que estos sean, de libertad, económicos, sociales, están sujetos a distintos tipos de límites, ¿no? Claro, la cuestión controvertida es que a veces los límites no son tan claros porque el reconocimiento de los derechos dentro de la Constitución suele ser muy amplio, pero hay algunos ejemplos en donde los límites sí aparecen, ¿no? De manera expresa. Aunque haya límites expresos, también se reconoce que puede haber límites implícitos, ¿no? En esa perspectiva, para poner un ejemplo muy pequeño, ¿no?, el artículo 59 de la Constitución reconoce el derecho de libertad de empresa. Libertad de empresa. Libertad de empresa, ¿no? Comercio, industria, pero si nos centramos en la empresa, pero inmediatamente después señala que esta no debe ser lesiva de la moral, la salud y la seguridad públicas. Ahí nada más se establece ciertos límites, pero como expreso, ¿no? Pero eso no significa que la libertad de empresa solo esté limitado por esos 3 motivos, porque también hay razones de índole de protección del medio ambiente que pueden establecer limitaciones válidas al desarrollo de actividad empresarial, ¿no? Ahora bien, en relación con el Decreto Supremo, y partiendo de esta premisa de que no hay derechos absolutos, el Decreto Supremo lo que hace es establecer una serie de limitaciones o límites al ejercicio por lo menos de 2 derechos, ¿no? O de 3, si queremos verlo así, ¿no? Libertad de tránsito, ¿no?, cuando establece que todas las personas mayores de 45 años, y en general, ¿no?, creo que quien quiera subir a un bus interprovincial tiene que presentar su carnet de vacunación. Libertad de tránsito, pero además creo yo libre desarrollo de la personalidad si estamos hablando de jóvenes como los que aquí nos acompañan, como quienes quizás nos están viendo a través de la transmisión, a través de red social. Si quiere ingresar a un espacio cerrado tiene que presentar su carnet de vacunación, ¿no? Y también hay una obligación de que las empresas exijan a sus trabajadores el que tengan las 2 vacunas, lo cual puede afectar, por un lado, a la empresa como tal, ¿no?, y por otro lado, a los trabajadores, ¿no? ¿Qué derechos están involucrados ahí? Por el lado de la empresa es la libertad de empresa, y por otro lado, del lado de los trabajadores es su derecho al trabajo, ¿no? Específicamente su derecho a la ocupación efectiva, ¿no? Y podríamos decir que también su libertad de trabajo, pero es un poco más complicado. Pero a ver, siendo así, esos serían los derechos que más o menos aparecen, en principio limitados o restringidos por estas disposiciones a las que hiciste referencia hace unos momentos. Entonces, las intervenciones se admiten,
La cuestión es que estas intervenciones superen lo que se denomina y las cortes constitucionales para determinar si es que una medida que restringe derechos puede ser considerada válida en términos constitucionales. Y esta metodología se basa en 3 pasos. Por un lado, en un test de idoneidad, un test de necesidad y un test de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? En relación con el test de idoneidad se determinan 2 cosas. Por un lado, si la medida que restringe el derecho cumple un fin legítimo, es decir, si hay un fin constitucional admisible, ¿no?, para proteger, y por otro lado, si la medida como acción concreta resulta causalmente idónea o no para lograr ese fin. En relación con esto y con lo que estamos comentando, ¿no?, con estas medidas, hay que entender que lo que está detrás de todas estas restricciones es la protección de la salud pública. Y la salud pública no es solo la salud de quien quiere viajar a un bus, o de quien quiere entrar a una discoteca o un restaurante, o de quien quiera ir a trabajar, sino es la de todos, ¿no? Porque vivimos en sociedad, nos guste o no. Entonces, esa es la salud pública, ¿no? Y eso es lo que se busca proteger. ¿En qué términos y condiciones? Bueno, aquí hay que entrar un poco en las precisiones de hecho, ¿no? De acuerdo a la información científica de la que disponemos, tenemos algunos datos que creo que son más o menos ciertos, ¿no? Por un lado, que este virus tiene una mutación muy alta, ¿no? Estamos, creo que en la variante Delta, ¿no? Por ahí salen otras más. Además de ello, que ya se está volviendo estacional, ¿no? Es decir, que con los cambios de clima los niveles de número de contagiados van a aumentar. Y lo otro dato adicional es que en algún momento, creo que como lo dijo mal, pero lo dijo el ex viceministro Zamora, ¿no?, todos nos vamos a contagiar, ¿no? Y eso es algo inevitable, ¿no? Una declaración algo abrupta. Pero... Sí, pero era verdad, ¿no? Ahora, y hoy en día, después de un año de lo que dijo, ¿no?, o más de un año y medio, pues es cierto, ¿no? Por lo menos, si no es el 70% de la población, un gran porcentaje de ella se ha contagiado, ¿no? El problema con un número exponencial de contagios y debido a lo singular o novedoso, por decirlo entre comillas, de este virus, para quienes lo saben, es que a diferencia de un resfriado común, tiene unos síntomas que pueden llegar a ser muy severos, porque también hay personas que se pueden contagiar y no desarrollar síntomas, o desarrollarlos de manera moderada o leve, ¿no? Y el problema con los síntomas severos es que se requiere camas UCI, es decir, estos aparatos especiales para apoyo respiratorio, y que no solamente es en la cama UCI, porque la cama UCI va con la infraestructura, una cama, ¿no?, las máquinas, la conexión, el suministro de energía, el intercambio del oxígeno diario, más los medicamentos que tienen que suministrarse todos los días, y además el personal médico, sanitario y de enfermeros que esté pendiente del mantenimiento de la salud de esta persona. Y todo esto, nos guste o no, son recursos limitados. Con lo cual, si tenemos la capacidad para atender a 1000 personas en camas UCI, ¿qué hacemos con 70.000 que las requieren? Entonces, el riesgo de este virus por ahora no está en que nos contagiemos, porque nos vamos a contagiar, ¿no? Es más, quizás acá ya nos estamos contagiando todos. Pero el riesgo real, ¿no?, y que ya lo hemos vivido el año pasado, es el colapso del sistema de salud y que no se pueda atender a todas las personas que requieran una cama UCI, ¿no? Entonces, siendo así, ¿no?, de lo que se trata es no de evitar el contagio, porque el contagio se va a seguir dando, como sucede con una gripe, ¿no?, sino de evitar en la mayor medida posible que el mayor número de personas que se contagien y que presenten síntomas requieran una cama UCI, ¿no? Y en esa perspectiva, de acuerdo a la evidencia científica disponible, ¿no?, y hablo de los estudios básicamente de la OMS y algunos otros de universidades del extranjero y lo demás, ¿no? Las vacunas, todas las que están disponibles en el mercado, desde la Pfizer hasta la Sinopharm o la Sinopharm, ¿no?, presentan grados de efectividad que superan el 50%, siendo claro la Pfizer la más efectiva, ¿no?, porque bordea un orden de efectividad del 90 y tantos %, pero de acuerdo al estándar de OMS, si una vacuna presenta un grado de efectividad para protegerte de síntomas graves superior al 50%, pues la vacuna es efectiva. Hay algunas cosas que hay que conversar respecto a la vacuna también, desde luego, y es que hay algo que no se está diciendo, no sé por qué, pero que todos tienen que recordar, ¿no?,
que lo primero que nos dijeron es que estas vacunas iban a tener una eficacia temporal de medio año. Con lo cual aquellas personas que se han vacunado hace más de medio año ya deberían estar próximas a volver a vacunarse, ¿no? Entonces, estamos hablando de las personas que se han vacunado en marzo, junio, julio, ¿no? Ya el Estado tendría que estar viendo la posibilidad de generar una nueva campaña de vacunación masiva, ¿no? O en todo caso permitir, pues, ¿no?, que haya una venta privada para quienes puedan pagarla, ¿no? Con lo cual se aligera un poco el costo de del Estado. Pero bueno, volviendo al punto, entonces la vacuna cumple un fin legítimo, que es la protección de la salud, en la medida en que lo que va a evitar es que se requieran camas UCI, al menos en teoría, ¿no? Causalmente permite eso, ¿no? Con lo cual superaría el test de idoneidad. Entonces, superado esto, en cualquiera de las tres medidas, o de las cuatro que estamos conversando, pues se supera el test de idoneidad, cumple un fin legítimo y la vacuna es una medida idónea para ello, ¿no? En la medida en que entendemos que en el marco de un bus que es cerrado, espacio cerrado, donde hay gente que está encerrada, así como nosotros ahora, salvo con la ventana que está abierta, y aquellos que vamos a ir a trabajar a un centro de labores, como aquí, que todos venimos a trabajar, ¿no? Entonces, hay aglomeración de personas, ¿no? Y según mal recuerdo, y en la época de la pandemia, que todos veíamos información, ¿no?, hicieron un estudio de que en los espacios cerrados las esporas del virus no se transmiten a 9 metros alrededor de la persona que habla. Por lo que todo lo que yo estoy diciendo acá te llega a ti, le llega a tu esposa y le llega a quien está acá, porque entre donde yo estoy y la pared no hay 9 metros, ¿no? Igualmente, tú que estás hablando, llegando. Entonces, esto es el escenario del contagio, o sea, nos vamos a contagiar, es inevitable. Por ello es que tenemos que tratar de reducir, no el índice de contagios, porque es más, ayer creo que salió la noticia de que ya estaba registrándose 1000 contagios al día, ¿no?, sino reducir la necesidad de que se requieran camas UCI. Ahora, en relación con el test de necesidad, que es el siguiente paso de esta metodología. El test de idoneidad. Ahora vamos al de necesidad. Sí, ahora en relación con el test de necesidad, aquí lo que se busca determinar ya no es si hay un fin que justifique el medio, ni si el medio es apto para el fin, sino evaluar si existen medios alternativos, ¿no?, que pueden ser hipotéticos, ¿ah?, o pueden ser reales, ¿no?, pero que sean igual de idóneos que el que estamos evaluando, pero que lesione menos los derechos que se están afectando, ¿no? En concreto, existen medidas alternativas a la vacuna que permitan reducir la necesidad de camas UCI, que sean igual de idóneos a la vacuna para ello, pero que lesionen o intervengan menos en las libertades de tránsito, libre desarrollo de la personalidad, empresa y trabajo. Esa es la pregunta del millón. Y entonces, ¿qué medidas se han explorado? A algún momento aquí se exploró lo de la declaración jurada, ¿no? Pero la declaración jurada es una declaración de parte que no significa absolutamente nada, ¿no? Otro es el de hacerte la prueba rápida o el de la prueba molecular o antígena, ¿no? Ya. Pero esa tiene un costo, ¿no? Y no te vas a estar haciendo una prueba rápida de antígenas cada momento que quieras entrar a tu centro de trabajo, o cada momento que quieras entrar a un espacio cerrado, o cada vez que quieras entrar a un bus, ¿no? Con lo cual, si vas a gastarte 5, 6, 7 pruebas de esas, que son como 400 soles, ¿no?, mejor paga tu vacuna, o mejor deja que el Estado te vacune, ¿no? Porque finalmente la vacuna es gratis. Al menos por el momento, esta primera tanda de vacunación es gratuita. No tiene un costo para nosotros directo, pero sí indirecto, porque para quienes pagamos tributos como tú y yo, y los que nos acompañan acá, y quienes no ven, somos los que estamos financiando la vacunación, el costo de la vacunación, ¿no?, a través de tributos. Entonces, no representa, aunque suponen intervenciones menos lesivas a los derechos de libertad de tránsito, libre desarrollo, empresa y trabajo, ¿no? Lo cierto es que no tienen el mismo grado de eficacia que la vacuna para prevenir la necesidad de camas UCI, ¿no?, que al final eso es lo que interesa, ¿no? Y finalmente, superado esto, ¿no?, con lo cual estas medidas hasta ahora serían idóneas, y no solo idóneas, sino también necesarias, correspondería hacer el test de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Este último análisis suele ser un poco complejo porque es muy abstracto, no muy teórico, pero para decirlo en términos sencillos, lo que hay que evaluar es, ¿no?, por un lado, cuál es el grado de lesión, afectación de los derechos intervenidos, libre desarrollo de la personalidad, tránsito, empresa y trabajo, y por otro lado el grado de optimización, satisfacción, realización
del bien jurídico que se le antepone, que vendría a ser la salud pública. Eso por un lado. En segundo lugar, hay que evaluar lo que se denomina, con este concepto un poco medio raro, pero que en realidad lo que nos quiere llevar a decir es si hay prueba o no, ¿no? La verosimilitud de las apreciaciones empíricas, ¿no? Es decir, qué tan cierto es lo que se afirma dentro de los hechos del caso, ¿no? Y hay un tema variable que se llama el peso abstracto de los derechos en juego, pero eso podemos omitirlo porque si estamos hablando que todos son derechos fundamentales, todos tienen el mismo valor. Entonces no se puede establecer un baremo entre que haya uno que tenga mayor peso que otro, ¿no? Una diferencia. Ajá, pero por ahí hay algunos que sí lo dicen, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces nos centramos en los grados de intervención, lesión y realización y nos centramos en la apreciación de las variables empíricas, ¿no? O del contexto de los hechos, ¿no? En relación con los grados, ¿no? Habría que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? O sea, estas disposiciones no te impiden desarrollar estas actividades. Lo único que te están diciendo es estableciéndote una condición para que las hagas, ¿no? Condición que, pues, si lo vemos en términos de lo que significa la vacuna, esto se traduce en tomarte unas 3 horas, o 2 horas, o 1 hora, dependiendo de qué tan larga sea la cola del centro de vacunación, y aguantar como valiente o valienta, ¿no? Un pequeño hincón que igual te lo puedes hacer con una aguja, ¿no? Yo no sé, habrá algunas personas mucho más sensibles que otras, desde luego, ¿no? Pero en términos, aunque suene feo, pero estadísticos, somos 33 millones de personas, que al menos 1 millón tenga ese tipo de padecimientos. A los 32, pues 32 millones de personas no van a sufrir como el otro millón. Entonces, estadísticamente, pues no es tan intenso, ¿no? El que te pinchen el hombro, ¿no? Ya están sacando una versión en pastillas, ya van a sacar seguro uno en gotas, con lo cual ya ni siquiera ve la molestia del pinchón. Bueno, las gotas quizás amarguen, ¿no? No sé. Pero digamos que el grado de intervención, ¿no? Al menos en integridad, que es la vacuna, no es tan alta, ¿no? Y en relación con lo otro, o sea, no te impide ejercer los derechos de libertad de tránsito, personalidad o empresa o trabajo, porque finalmente si sus trabajadores no se quieren vacunar, pues el empleador podrá decir, bueno, lamentablemente hay una restricción legal y te tengo que o mandar a suspensión o mandarte de vacaciones, o ya si no quieres, pues lamentablemente no me puedes representar un costo, ¿no? Aunque no sea establecido como causa justa de despido, pero alguien por ahí podría ocurrírsele que eso parte del quebrantamiento de la buena fe laboral. Claro, ahí viene un tema en discusión. Para desvincularse, ¿no? Como le dicen eufemísticamente ahora al despido. Una desvinculación laboral. No se ha establecido, ¿no? Pero claro, legalmente no está establecido y ahí está, digamos, todavía el vacío a cubrir por parte del Estado, porque no ha dicho nada respecto a aquellos trabajadores que no van a vacunarse porque por un tema de conciencia, por un tema de decisión propia, no quieren vacunarse. Entonces el empleador va a tener esta situación de, tengo 20 trabajadores, de los 22 no se quieren vacunar, ¿qué hago con ellos? Bueno, pero la cuestión es relativamente sencilla, al menos yo la veo así, ¿no? O sea, para empezar, hay un contrato de trabajo. Sí. Ese contrato de trabajo establece una serie de obligaciones para ambas partes. ¿Ya? ¿Y en qué situaciones y circunstancias se paga la remuneración? Claro, cuando hay una prestación de servicio. ¿Y si no la hay? Incurriría en un tema de abandono de trabajo, por ejemplo. No sé si de abandono, pero sí de incumplimiento de la prestación, con lo cual al empleador le exime de la obligación de pagar la contraprestación, ¿no? Porque no hay norma que lo obligue a hacerlo. Claro, como faltas injustificadas es que no va. Si tú lo quieres desvincular, pero eso es otra cosa, ¿no? Claro, ahora va a depender. Ahora, también. lo que pasa es que también, y discúlpame que te haya interrumpido, pero eso se supone que tiene que haber una tipificación del incumplimiento de ese deber que además está establecido en una norma del Estado como infracción laboral. En tanto en cuanto no lo haya, el empleador no puede aplicarle una amonestación, sanción o la que éste sea. Claro. Ahora, sino que como decías, se va a poder, depende de la interpretación que se le dé, ¿no? Porque hay muchas empresas que tienen sus reglamentos internos de trabajo. Y en los reglamentos internos pueden decir, bueno, es una falta injustificada, se sanciona con una amonestación escrita, pero la cuarta falta injustificada, muy aparte de lo que dice la norma, ya por reincidencia procede el despido. Claro, pero la cuestión es que, mira, los reglamentos internos de trabajo se modifican. Sí. Para empezar, y eso está dentro del ámbito de la libertad de empresa, ¿no? El poder de dirección del empleador.
se cambian, se modifican y se puede establecer la regulación correspondiente. Lo otro es que hay que evaluar, claro, ya internamente, empresa por empresa, su propia realidad, cómo hacer esa tipificación, ¿no? Pero si yo me centro solamente en el contrato de trabajo, yo como empleador tengo la obligación de pagar la contraprestación al trabajador siempre y cuando éste me brinde el servicio. Si no me lo brinda, Claro. la obligación de pago de la remuneración, que es al final lo que les interesa, bueno, a mí me interesaría que me paguen, pues no tiene razón de ser, ¿no? Y en esa perspectiva hay que tener en cuenta que, como ya señalaba, no hay derechos fundamentales absolutos, con lo cual la libertad de trabajo y el derecho al trabajo, que son dos derechos distintos, pero que en conjunto te podrían proteger aquello que tú tienes el derecho a trabajar, no hacerlo, también está sujeto a restricciones, ¿no? Porque recordemos que los derechos se ejercen en el ámbito de lo que establece la ley, porque el artículo 24 establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer aquello que no prohíbe. Y en este caso hay una norma jurídica que está estableciendo una serie de deberes, ¿no? En este caso es un deber del empleador, ¿no? Que el empleador puede concomitantemente hacer del trabajador un partícipe solidario de su cumplimiento, ¿no? Entonces, claro, tú dices, es interpretación, claro, es interpretación, pero eso hay que traducirlo en el reglamento interno de trabajo para que no sea medidas meramente discrecionales o de aplicación arbitraria, ¿no? Claro. En todo caso, una medida sería incorporar modificaciones a los reglamentos. Claro, la cuestión es la objeción de conciencia, ¿no? Para quien quiera decir, bueno, yo no creo en la vacuna, yo por razones de creencia no me voy a vacunar, ya está bien, no te vacunas, pero podría hacerse el trabajo remoto y si no es posible, suspensión de la obligación de pago de la contraprestación, ¿no? O sea, hay formas también, ¿no? Claro. De evaluar esa situación. Empresa por empresa, situación particular por situación particular, ¿no? Claro, ahí lo más recomendable sería una licencia sin goce, que es una suspensión perfecta, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ¿no? Hay casos en los que ya se están vislumbrando en que la empresa con los no vacunados quiere hacer eso. O sea, ya, ok, no quieres trabajar, no extingamos la relación, no desvinculemos, vamos a suspenderla hasta que haya una opción de que puedas venir a trabajar. Así que suspendamos la relación. Y durante esta suspensión yo contrato un contrato temporal a una persona temporal que reemplace a este trabajador mientras dura esta suspensión. Sin embargo, hay trabajadores que señalan, no, me opongo. A ver, hay una cuestión, ¿no? Bueno, esa cuestión es bien, lo que tú me preguntas es bien particular y depende de la realidad de cada empresa y de cada trabajador, ¿no? Pero si los trabajadores quieren esto sustentarlo en la objeción de conciencia, nuevamente reitero lo que empezamos diciendo, ¿no? No hay derechos fundamentales absolutos y la objeción de conciencia tampoco lo es, ¿no? Entonces, en esa perspectiva hay que entender qué es lo que protege la objeción de conciencia, ¿no? Y la objeción de conciencia protege o le faculta a la persona que no cree en algo a eximirse del cumplimiento de deberes que le son impuestos, ¿no? Pero que puedan poner en riesgo su propia creencia. Entonces, habría que evaluar situación por situación, ¿no? ¿Qué es en lo que crees, ¿no? O sea, si tú crees que la vacuna no es efectiva, bueno, pues no te vacunas, estás en tu libertad de no hacerlo, pero tienes que saber que eso te va a llevar a que estés en tu casita, ¿no? Ya si hay un convenio con el empleador de realizar trabajo remoto mientras que sea prácticamente posible, podría ser. Pero si requieren necesariamente que vaya a la empresa, pues ojo, has de saber que por tu objeción de conciencia no puedes poner en riesgo la salud de todos los que trabajan, ¿no? Claro. Porque detrás de eso está la protección de una serie de personas, ¿no? Y no solo estamos hablando de los compañeros del centro de trabajo, estamos hablando de las personas con las que te cruzas por la calle, con las personas con las que viajas en el colectivo, en el taxi, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, tenemos un tema de que quien estaría más desprotegido sería él, el que no se vacunó, porque los otros compañeros ya tienen la vacuna. Porque, digamos, como dijiste, ¿no? La vacuna no impide el contagio, sino aminoriza los efectos de la enfermedad. Claro. Entonces, el más desprotegido sería el no vacunado. El que no se vacunó. Por eso querería estar en su casa. Pero ¿cuántos no vacunados podría haber nuevamente? ¿1 millón? Un millón de objetores de conciencia, ya pongamos cifras más realistas, que sean 2.000 o 3.000 a nivel nacional. ¿Cuántas camas UCI hay a nivel nacional? No alcanza. No es más, porque estamos contando que hay ya ponte 1.000 objetores de conciencia a nivel nacional, ¿no?
Pero, como vuelvo a decir, la vacunación reduce la probabilidad de requerir camas UCI, pero no la niega, ¿no? Es más, la evidencia científica que actualmente existe de los países que ya están en la cuarta, quinta, sexta ola a nivel mundial, pone en evidencia que quienes requieren camas UCI, en general, o con mayores índices, son los que no se han vacunado, o los que tienen una sola dosis de la vacuna. Lo que no significa que no haya dentro de los que lo requieran personas que sí tienen las dos vacunas. Claro. Entonces eso hace que el riesgo sea potencialmente alto, ¿no? Claro, y hay regiones como Ancash, por ejemplo, en el que un gran número de personas, creo que alrededor de 15.000, se han puesto la primera dosis, pero no han regresado para la segunda. Entonces ya, su protección, digamos, no ha sido prolongada o se va simplemente a terminar. Claro, ahora hay un tema, ¿no?, que también parece curioso, lo veo así, porque las personas tenemos miedo pues a un dolor de cabeza por la vacuna, a una migraña, ¿no?, a vomitar, pero no tenemos miedo a meternos una borrachera de 6-7 horas con 20 cajas de chela y al día siguiente tener una resaca que te dura 3-4 días y vas a curarlo con un ceviche. O sea, yo no sé cuál es la relación entre una y otra, ¿no? Claro. Entonces, me parece a mí, con el debido respeto de las personas que quizás tienen temores que pueden ser fundados, ¿no?, que los mismos, creo yo, no tienen mucho respaldo, ¿no? Un asidero. Claro, además, al menos los que se han vacunado como Pfizer, no han tenido el nivel de reacciones secundarias, más allá quizás de una leve migraña o de un pequeño o leve dolor en el hombro en el lugar donde te vacunaste. Son los jóvenes de 20 años que tienen toda la resistencia del mundo, porque aguantan despiertos durante la madrugada sin ningún problema, chateando, viendo Netflix, en redes sociales, y al día siguiente están como si nada, ¿no? Los que han tenido los problemas de vómitos, mareos y que los ha tumbado en la cama, ¿no? Producto de la vacuna de Sinopharm, que en estricto no es pues como Pfizer, que es un virus, no es un tema con el ARN, ¿no?, sino es un virus disminuido, con lo cual si estos jóvenes frente a la vacuna de Sinopharm presentan estas reacciones con un virus disminuido, ¿cómo hubiese sido si se contagiaran con el virus al 100? ¿No? Ahora, volviendo al test, porque nos estábamos desviando un poco, ¿no? Pero todo lo que hemos estado conversando, todos estos datos, está dentro del análisis de la apreciación de las variables empíricas. Y todo lo que estamos conversando tiene una u otra manera fuentes de respaldo de lo que estamos hablando, ¿no? Y algunas conjeturas también pues no son más o menos razonablemente entendibles, ¿no? Ahora, en relación con las afectaciones a la libertad de trabajo, ninguna de las medidas prohíbe ni que tengas tu negocio ni tu empresa o que funcione, ni que trabajes, ni que vayas o viajes. Lo que te está estableciendo es una condición para ejercerlos. Y es una limitación válida, ¿no? Porque así como uno requiere una licencia de conducir para manejar un vehículo, en igual medida te están pidiendo una tarjeta de vacunación para que ejerzas tu derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de trabajo o al derecho al trabajo, ¿no? Entonces, no es nada que sea demasiado intenso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en relación con la satisfacción de la salud pública, bueno, lo que se busca es, como ya mencionamos al inicio, ¿no?, de esta aplicación del test, reducir en la mayor medida posible la necesidad de requerir camas UCI, porque la infraestructura que tenemos y el nivel de respuesta no va a ser suficiente si es que hay a nivel nacional por lo menos más de 3.000 personas que lo requieren, ¿no? Hoy en día estamos entrando a la tercera ola, no tiene el mismo impacto de la primera y de la segunda, porque la respuesta es que hay muchas personas que están vacunadas. Los efectos son menores. Uh-huh. Ahora, hay un tema también que el gobierno todavía no lo ha tocado. ¿Cuál? Hay personas del grupo de riesgo, ¿ya?, con comorbilidades, que ya se han vacunado y ya tienen más, se van a acercar a los 2 años con licencias con goce. Uh-huh. Porque la función que realizan no se puede realizar de manera remota, entonces el empleador, una licencia con goce, de acuerdo al estado de emergencia, hasta que puedas reincorporarte. Entonces, cuando ya se vacunaron, el empleador llama al trabajador y dice, ¿sabes qué? Ya te vacunaste, ¿por qué no firmas tu reincorporación con todo el procedimiento legal establecido para que puedas realizar ya la labor presencial? Porque ya, digamos, si estás vacunado, los efectos negativos disminuyen.
pero hay trabajadores que no desean. Dicen, no, yo sigo en mi casa. Creo que en la realidad lo encuentran en el mercado, lo encuentran en otros lados, ¿no? Paseando o de vacaciones, pero sigue recibiendo una remuneración, cosa que ya al acumularse tantos meses, ni descontándole de sus beneficios en caso de jubilar o renunciar, va a alcanzar para devolver todo lo que el empleador está pagando. Entonces, y el empleador se siente también amarrado de mano diciendo, ¿y ahora qué hago con ese trabajador que me significa un costo o un gasto que no voy a poder recuperar? Porque imagínense ya, ¿sabes qué? O sea, el empleador, el Estado dice ya, reincorpórense a los vacunados, así serán grupos de riesgo. Y el trabajador dice, no, ¿sabes qué? Ya, renuncio. ¿Qué hacemos? Es una muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que corresponde que el Estado establezca un programa de incentivos tributarios, ¿no? Porque es un costo, como tú bien dices, que no se va a recuperar y en las cuales las empresas han sido solidarias, ¿no? Bueno, yo tengo opinión ahí al respecto, pero sobre la solidaridad de las empresas, pero sí, pues están asumiendo un costo, ¿no? Y lo que correspondería es que ese costo sea deducido del impuesto a la renta, ¿no? Sería Pero esa es una medida que tiene que adoptarse desde el Estado, ¿no? Frankel. Claro. Sí. Sí. Bueno. Claro, porque no, o sea, como le digo, la razón de ser de un contrato de trabajo es la bilateralidad de la prestación de servicio y la remuneración, ¿no? Si bien es cierto, hace 1 año y medio atrás estaba justificado el que estas personas siguieran recibiendo su sueldo, pero en descanso, suspensión o lo que sea, o con licencia, pues hoy, 1 año y medio después, con las 2 vacunas, quizás ya no sea tanto, ¿no? Entonces, nuevamente, como dicen en el derecho contractual, no rebus sic stantibus, ¿no? Las condiciones de hecho están cambiando, con lo cual hay que evaluar el cambio de la regulación jurídica sobre la misma, ¿no? Sí. Es que hay cambios que ya deben realizarse. O sea, hay temas, estos espacios que surgen en estos debates que deberían ser ya cubiertos por el Estado, pero todavía el Estado está en silencio. No dice nada, está esperando que... En todo caso, lo que podría hacerse, aunque claro, no sé, hasta ahí me declaro totalmente incompetente, ignorante en la materia, pero en todo caso, sino que las empresas generen programas de responsabilidad social, pues, para con esos trabajadores. Y eso lo deducen del gasto de impuesto a la renta. Programa de responsabilidad social. Claro. Sería una opción. Sí. Bueno, tenemos que evaluarlo. Pero, bueno... Quineche González tiene una tarea. Sí, evaluar el tema del programa. Pero interesante, gracias Juan Carlos. Veo que hay algunas consultas de las personas que están en vivo. María Espinosa dice, ante una secuela de la vacuna, ¿podría pedir licencia con goce de haber? Bueno, ahí entra a tallar otros temas, ¿no? Claro, para empezar, ustedes bien saben que toda licencia se tiene que evaluar por un médico tratante y el médico tiene que establecer el tratamiento y si requiere licencia, pues el empleador tendría que darlo, ¿no? Claro, o sea, si hay un certificado médico. Claro, y además está cubierto por salud, ¿no? La licencia. Claro, pero se supone que los empleadores están aportando, ¿no? Sí. Y si no están aportando es un problema. No, ya se entiende que todos los empleadores están aportando en salud o el SIDS. Otra pregunta de Edna Cárdenas, nuestra amiga Edna. Ednita, saludos. Bueno, manda saludos sobre este tema. Gracias Edna por conectarte. También hay otra pregunta de Nelly Cribillero. Ella señala, ¿se podría establecer la obligación de vacunarse además del reglamento interno de trabajo en los nuevos contratos que se generen a partir de ahora? Es decir, en la renovación de contrato, incluirlo como una obligación contractual. Es una muy buena pregunta, ¿no? La verdad que no lo he pensado, pero estoy dándole vueltas, ¿ya? Podría ser, ¿no? Porque finalmente es un acuerdo entre partes. Claro que el trabajador está en la parte. Yo creo que sí, ¿ya? Porque en principio el empleador está haciendo una diferencia. Yo creería que más que incluso establecer una obligación en el contrato de trabajo presupone que ya lo elegiste para trabajar. Con lo cual desde ese momento surge la obligación de la ocupación efectiva, ¿no? Entonces el tema es que cuando ofertas la plaza, cuando lo contratas y no le dices que tiene que estar vacunado y se lo vas a decir al momento de la celebración de contrato o como condición para que empiece a trabajar, pues lo que vas a generar es una situación de quizás
discriminatoria, ¿no? Porque te va a decir, oye, eso no le pediste a los demás que están trabajando contigo. Podría ser. Pero lo que yo creo que lo más saludable es que los empleadores oferten puestos de trabajo para personas vacunadas, ¿no? ¿Pero no sería discriminatorio? No, porque hay que recordar lo siguiente, ¿no? La discriminación prohibida se basa en motivos que la Constitución prohíbe, lo que no impide establecer diferenciaciones, siempre que esas diferenciaciones sean razonables y proporcionales. ¿Qué prohíbe el artículo 2.2? Raza, sexo, condición económica, origen, idioma, ¿no? Y otra, ¿no? Pero no prohíbe el establecer diferenciaciones en función a la salud. Es como establecer que si tú vas a querer trabajar a 4.000 metros de altura, pues tengas un buen estado de salud, ¿no? Claro. Entonces, de lo que se trata detrás de esa medida diferenciadora es de proteger a todos los que están en el centro de trabajo, ¿no? Y de proteger también a la persona que quiere el trabajo, ¿no? Para que no se contagie. Sí. Ok. Bueno, en sí es un tema interesante, es un tema muy debatible actualmente. Hay muchas posiciones. Incluso leía algunos comentarios del doctor Jorge Toyama, especialista en Derecho Laboral, donde él, por ejemplo, señalaba que se había pasado por alto el Consejo Nacional de Trabajo, que se había formado o se había activado un día antes de que se publique esta norma, ¿no? ¿Por qué, dice él, no lo consultaron primero para ver el tema de las incidencias laborales de este tema? Bueno, es que ahí tienes en cuenta el tema de la efectividad, ¿no? Porque, bueno, de mi corta experiencia en el ministerio, sé que con el debido respeto a los que están ahí, ¿no? Pero yo sé que cuando algo se quiere mandar al Ministerio al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo es para que nunca se apruebe, ¿no? Porque tienes a un lado a los empleadores y a los trabajadores que, dependiendo del tipo de medida, nunca se van a poner de acuerdo, ¿no? Y entonces esperar a que el Consejo Nacional de Trabajo tome un acuerdo, que puede ser bueno, ¿no? Terminas no adoptando medidas que son necesarias, ¿no? Y en el contexto actual, en que estamos entrando a la tercera ola, en que el número de contagios se está incrementando y en su momento quizás, o quizás no, porque el tema esto del virus no te afecta pues mucho en época de verano, pero como dicen desde la perspectiva medioambiental, ¿no? Si no adoptas medidas preventivas, tienen que ser precautorias, ¿no? Y entonces ya tenemos la experiencia del año pasado de que ha sido fatal, ¿no? 200.000 muertos en promedio. Entonces el Estado tiene que adoptar medidas, ¿no? Y entre la eficacia y el diálogo social, pues la eficacia tiene un punto, ¿no? No más. Sí. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, aquí estamos, les cuento, estamos con varias personas de la firma que están presentes de manera presencial acá y escuchando atentamente lo que dice Juan Carlos Díaz respecto a este tema tan importante, ¿no? Así que, si nadie más tiene alguna pregunta... Juan Carlos, justamente, y aprovechando ya el final de este laboratorio, felicitarte por la publicación de tu libro, Derecho y Justicia, debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, Juan Carlos Díaz Colchado, publicado en Palestra y con el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un libro interesante, que gracias también por el obsequio, voy a leerlo a profundidad. ¿Qué nos puedes comentar de este libro? Bueno, que ha sido un parto traerlo a la luz. No, lo que pasa es que, a ver, si me permites brevemente, ¿no? Para hacer un recuento. Bueno, yo estoy trabajando en la Universidad Católica ya, va a ser el 6º año, ¿no? Y integro el área de Derecho Constitucional, que son los profesores de la especialidad, y trabajo directamente con el profesor César Landa, ¿no? Soy uno de sus colaboradores. Y dentro del área de Derecho Constitucional participamos en un fondo concursable hace 2 años atrás, el 2019, para generar una colección. Este libro no es único, es parte de una colección de otros 10, ¿no? Que van a ver la luz el próximo año, los 5 últimos, porque lo que han salido son los 5 primeros, ¿no? Lo que yo quisiera resaltar en primer lugar es que los libros, en cuanto a su objetivo, no tienen un objetivo netamente jurídico, ¿no? Es decir, no están destinados específicamente para abogados súper especialistas, ¿no? Sin perjuicio de que lo puedan utilizar, como tú, ¿no, amigo? Pero el objetivo es más, está pensado servir como un material de estudio, ¿no? Para estudiantes de pregrado, pero también, y ese creo es la mayor aspiración que tenemos, que pueda ser objeto de consulta por parte de quienes no necesariamente tienen formación jurídica,
Entonces, el grupo de autoras y de autores involucrados en el proyecto hemos procurado, ¿no? Que el lenguaje que empleamos dentro del libro sea lo más asequible posible para quienes no son especialistas, ¿no? Como les decía, a la fecha de la colección, que son 10, se han publicado 5. Los 5 primeros corresponden a los siguientes títulos de autores, ¿no? Dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad e identidad, del profesor César Landa. El derecho a la igualdad y la no discriminación, del profesor Jorge León. El derecho a la libertad o los derechos de libertad personal, en donde se trata libertad personal, de tránsito, reunión y residencia, a cargo de la profesora Julia Romero. Hay uno más sobre derechos políticos y de participación, donde se trata de sufragio, el derecho a elegir ser elegido, ¿no? Referéndum, revocatoria, rendición de cuentas y otras formas de participación, a cargo de los profesores Diego Pomareda y Erika Jaleón. Y finalmente que es de mi autoría, sobre los derechos de justicia, en donde desarrollo lo que son los derechos del debido proceso y la tutela jurisdiccional, ¿no? Hay otros 6 que están en camino. Derechos de privacidad, ¿no? Donde se toca intimidad, vida privada, ¿no? Protección de la intimidad, a cargo de la profesora Tirce Valdivia de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. El derecho a la vida y la integridad personal, a cargo de Milagros Revilla, la profesora Milagros Revilla. Los derechos comunicativos y de pensamiento, donde está libertad de expresión, conciencia, propósito de la objeción, creencias, entre otros, a cargo de Isabel Sánchez. Los derechos sociales, a cargo de la profesora Eliana Salomé, y derechos económicos como libertad de empresa, propiedad, libertad de contratación y libre competencia, a cargo de Gonzalo Monge, ¿no? Entonces, yo lo que quiero resaltar es que los libros en principio han sido evaluados por su comité editorial, el cual yo he integrado, y además han sido evaluados por árbitros externos, ¿no? Entonces, para asegurar que la calidad del contenido sea buena, ¿no? Sí, entonces, por eso, si alguna vez lo adquieren, acá, disculpa el cherry, ¿no? Pero iniciando hay un sellito que dice arbitrado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado esa evaluación? Bueno, en Palestra y el Fondo Editorial de la Universidad han hecho el esfuerzo por publicarlo, ¿no? Para ponerlo a disposición del público. Y nada, espero que el libro pues cumpla esa finalidad, ¿no? O sea, que pueda llegar al mayor número de personas posibles, porque el objetivo del mismo es que en el marco del bicentenario acercar, ¿no? El lenguaje, el discurso de los derechos fundamentales hacia todos y a todos, porque finalmente esto de los derechos no es patrimonio de quienes somos abogados o abogadas, sino de todas y todos, ¿no? Claro. ¿Y dónde lo pueden obtener? En la librería Palestra, en la página web de Palestra lo pueden comprar, o en cualquier librería virtual, ¿no? Acá en Chimbote no sé si lo estarán vendiendo, pero al menos en la página de Comunitas, de Palestra o de alguna otra librería virtual está a su disposición. Sí. Listo. Ya para terminar, ¿cuál sería tu conclusión final? Ya como concluir en palabras sencillas para aquellos que no son abogados, que nos están mirando y que no conocen nada de derecho, pero tienen este problema actual de decir, ¿vacuna o no vacuna? Vacúnate. Si no quieres ir a una cama UCI, ahí está la respuesta. Yeah. Bueno, son limitaciones a tus derechos, creo yo, justificados y admisibles, ¿no? Podrá haber personas que no lo consideren así y están en su derecho de así pensarlo, libertad de creencias, y de así expresarlo, libertad de expresión, ¿no? No obstante, la evidencia científica disponible nos refuerza en el sentido de afirmar que la vacuna permite que haya un mayor número de personas contagiadas y enfermas que no requieren una cama UCI, con lo cual el riesgo de muerte es mucho menor, ¿no? Listo, Juan Carlos, un placer haber tenido aquí con nosotros y esperemos contar contigo en próximos laboratorios. Muchas gracias, amigo John, muchas gracias a Ineche González, saludos para todos y todos, y encantado contigo, amigo, cuando quieras, a tu disposición.